Hola a todos. Pues bien, hoy, bueno, antes que nada, antes de empezar con propiamente el podcast en sí, sí que me gustaría comentar o recordar que ahora también me podéis encontrar en el podcaster este de Spotify, y que realmente pues es interesante para muchos de vosotros, me imagino, poder escucharlo ahí porque os abre el abanico de poder escuchar esos podcasts también en otros formatos que no sean solo el ordenador portátil o ordenador de mesa, etcétera, ¿no? Vale, pues una vez dicho esto, ese pequeño recuerdo, también recordaros que siempre va bien los comentarios, que últimamente están reduciendo. Y veo que las visualizaciones más o menos son las de siempre, la media de siempre, pero echo de menos un poquito más de comentarios, ¿eh? Así que no seáis tímidos, comentar, que ya veis que contesto a todo normalmente, menos que sean comentarios que no valen para nada, voy a decir, comentarios de esos que no van a ninguna parte. Si son comentarios, aunque sean críticos o muy críticos, pero que en tono educado y que yo veo que se puede contestar o pueden abrir un debate, siempre los respondo, ¿vale? Una vez dicho todo esto, bueno, aparte de los likes, lo de suscribiros, no seáis tímidos, etcétera, etcétera, todo esto ya sabéis. Aparte de todo esto, pues vamos a empezar de lleno con el podcast, ¿no? Veis que hay como dos títulos en uno, ¿no? Por una parte, quiero hacer un poquito de análisis de qué va a pasar ahora después del ataque de Irán con más de 200 misiles ayer noche sobre Israel, con también misiles balísticos, que ya es otro nivel, es como escalar un nivel más en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo próximo en la guerra Irán-Israel? Que la guerra Irán-Israel lo abarca todo, ¿eh? Abarca Hezbollah, abarca Yemen, abarca Hamas incluso, porque está claro que se han convertido de una forma o de otra en una especie de instrumento de Irán también, a pesar de ser sunís y que en principio ser un movimiento que no tenía nada que ver con Irán, pero ahora está claro que están muy infiltrados. El 7 de octubre lo demostró claramente. Luego, también sabéis que se han extendido por Irak también, la influencia iraní. Desde que Irak no tiene orden ni concierto, los chiíes iraquíes se han, digamos, hecho fuerte, y una buena parte de Irak, o una parte, está controlada por chiíes también, ¿no? O sea que es otro apéndice más que le ha crecido a Irán, aparte también, no olvidemos, a Bashar al-Assad, que no es exactamente un chií, es de otra rama del Islam, pero sí que está totalmente aliado con Irán, evidentemente, ¿no? Hezbollah le ayudó a defenderse del ISIS en su momento y de las diferentes facciones que se le revolucionaron del 2011 para adelante, y claro que se puede considerar un aliado de Irán, ¿no? Un aliado débil, en ese caso, un aliado que no puede actuar demasiado contra Israel, pero un aliado al fin y al cabo, ¿no? Así que, y antes de entrar en el análisis a fondo de todo lo que puede pasar a partir de ahora, sí quisiera hacer ese inciso, como hago en el título, hablando de Silvia Inchaurondo, porque, claro, yo alucinaba porque, claro, es decir, claramente la televisión española, los medios españoles, no el 100%, ni muchísimo menos, pero un 60, un 70% incluso se podría decir, de los análisis, aparte que son malísimos, por regla general, menos cuando llevan a algún especialista de YouTube o algún profesor, algún académico. Estoy pensando especialmente en Óscar Vara, que es un tipo que al menos intenta ser objetivo y hacer análisis geopolítico profesional. Aparte de este tipo y algún perfil más que ahora se me escapa, que también un chaval joven que tampoco lo hace mal del todo, aunque se centra en su caso única y exclusivamente, o más que nada, en el aspecto siempre de las armas, de la guerra en sí, más que entrar en análisis profundo geopolítico. Él entra más en el tema se centra en las armas, ¿no? Tiene un canal de YouTube también bastante famoso, pero ahora no recuerdo el nombre.
Y menos cuando llevan a ese tipo de gente, ¿vale? Que normalmente, además, suelen estar en La Sexta y en El Rojo Vivo. Son los únicos que hacen un análisis un poquito más, que dan el contrapunto al menos. Cuando te vas a la 1 y veías al programa este de la mañana de Silvia Icharrondo y sus colaboradores, sobre todo un chaval jovencito que ahora no recuerdo cómo se llama, que es una vergüenza. En el anterior podcast os enseñé un trocito de los análisis que hace, que son brutales, o sea, son todo un canto a favor del terrorismo y a favor del islamismo y del yihadismo. Ese tío en otro país probablemente, primero no tendría micro y segundo estaría ya investigado y probablemente ya camino a la cárcel, pero en este país, como manda Pedro Sánchez, que es el amigo de todos los extremismos de España, pues evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Así que, para volver a Silvia, y yo decía, claro, yo alucinaba cuando veía el tono, el más extremo de toda la televisión, estaba ahí, en televisión española, donde se supone que debe ser lo más neutral posible, más en una guerra que a España, sinceramente, ni le va ni le viene, porque España, en realidad, y para un español de a pie, la guerra de Israel contra los demás debería ser un tema al menos neutro, porque a un español ni le va ni le viene, realmente. O sea, quiero decir, quien gane, ni le va a mejorar la vida, ni le va a empeorar la vida, en principio no va a salpicar a España de ninguna de las maneras, por lo tanto, como mínimo, mantente neutral, ¿no? Luego, hay un desconocimiento bastante profundo entre la población y, por lo que veo, entre los periodistas y entre buena parte digamos, de la población española. Hay un desconocimiento profundo de lo que es Oriente Medio, de lo que es el judaísmo, de lo que es Israel y de lo que es el sionismo y de lo que es todo esto. La gente hace normalmente unas mezclas muy infantiles, muy de primaria. Luego se mezcla con el sentimentalismo de las imágenes que jamás filtra siempre a las televisiones, y la española yo creo que es una de las que más de Europa que las utiliza y las pone las 24 horas, ¿no? Del típico niño muerto, debajo de los escombros, la madre llorando, etcétera, etcétera. No estoy juzgando si son verdaderas o falsas las imágenes, tampoco importa. Juzgo de la mala utilización de esas imágenes y de la que influyen en el público, ¿no? En la famosa opinión pública. El español, por el general, de todas formas, es una persona que no está muy instruida en cuanto a geopolítica. Quiero decir, solo hay que ver la política en España, el nivel de los políticos, etcétera, etcétera, para darte cuenta que estás en un país que justamente no es su fuerte. O sea, España es un país magnífico, su gente también, y controlan cosas muy buenas en muchos aspectos, pero justamente el aspecto internacional, probablemente por culpa del franquismo y de la ignorancia que trajo el franquismo, y a pesar de la democracia, etcétera, yo veo que las nuevas generaciones, igual algunos empiezan a tomar algo más de interés y a ser un poquito más cultos en ese aspecto, pero la gran mayoría de la población es muy inculta, desconoce mucho todo ese tipo de asuntos, pero opinan por la televisión, por lo que le transmite la televisión, la radio que escuchan, etcétera, ¿no? Y según sea una radio más de derechas o de izquierdas, en el caso de Israel, pues tendrán una opinión u otra, ¿no? Luego, según sus propias creencias personales, sus filias, etcétera, ¿no? Y sus fobias. Pero realmente la opinión general en España es bastante desconocedora del tema, ¿no? Y cuando yo vi a la Silvia Icharrondo que ya todas las televisiones en España normalmente son bastante más pro-palestinas y anti-israelí, porque como aquí en España, prueba de esa ignorancia que os decía en esos temas, todo se mira, que es el gran mal de ese país, políticamente hablando. Hablo de la política, no hablo de toda España ni de todo lo que hacen los españoles, evidentemente, ¿no? Que, repito, es un país magnífico y su gente es magnífica en muchísimos aspectos, ¿no? Y muy conocedores de otros temas. Pero hablo de ese tema en concreto, ¿no? Y políticamente hablando, el gran mal de España es que vive todavía en la guerra civil. Ya sabéis, los más viejos del lugar, los que seguís mi podcast desde hace tiempo, que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que lo malo es que realmente se vive todavía en una especie de guerra civil. Estamos parados en los años 30 del siglo pasado, o sea, estamos como 100 años parados, más o menos. Y realmente el mundo evoluciona mucho desde entonces, y aquí se habla todavía sobre izquierda, derecha, la gente se cree que de verdad hay una izquierda, que hay una derecha,
y se crean a pies juntillas que los demás países también tienen el mismo problema que España, cuando los demás países tienen problemas muy diferentes. Y si hablas de Oriente Próximo ya ni te cuento, o de Oriente Medio. Es decir, es que no tiene nada que ver. Es que ahí para empezar, en los países árabes, en los países de tipo Siria y todo eso, no ha habido nunca jamás democracias establecidas, nunca jamás ha habido partidos políticos realmente de izquierda y realmente de derechas, nunca jamás ha habido nada que se le parezca. Ha habido pequeños movimientos en los años 60, 70, impulsados siempre por los europeos, que tenían intereses ahí, y hubo la moda del panarabismo y de ese tufillo un poco de izquierda comunista y tal, pero todo se enmarca en la guerra fría Rusia-Estados Unidos, y que algunos líderes y caciques árabes se ponían a favor más de Rusia y otros se ponían más a favor de Estados Unidos. Y cuando te ponías a favor de Rusia, pues adoptabas el comunismo, pero siempre era de boquillas y siempre era como muy artificial todo esto. O sea, jamás ha habido nadie que nazca en Oriente Medio que sea realmente de izquierda. En Oriente Medio solamente puedes nacer de la siguiente manera. Solamente puede ser musulmán en un 80 o 90% de los casos. Evidentemente que hay un pequeño porcentaje de cristianos ortodoxos, maronitas, no sé qué, no sé cuántas, pero son nada, son polvo, es nada en el mundo, en el gran mundo árabe. Y magrebí, etcétera, son una minoría, muy minoría. Hay otras sectas también derivadas del Islam, que son pues, cosas así como más también que no representan prácticamente a nadie, muy poquitos. Una de ellas pertenece a Bashar al-Assad, que no me acuerdo el nombre, pero es una secta muy reducida, que es una rama más del chiismo, de hecho, iraní, que no del sunismo, yo diría. Y ya está. Y luego están los chiíes, que sí que representan un porcentaje un poquito más elevado, tampoco mucho, pero un 15 por lo menos por ciento a lo mejor de la población musulmana. Y poco más. O sea, puedes nacer sunita, chiita o de alguna secta de otras religiones, incluso judío, cristiano o lo que sea, pero para ellos son sectas, es decir, son reductos. Realmente en ese mundo solo puedes nacer de esa manera. Luego solamente puedes nacer en una teocracia, básicamente, porque todos tienen un grado teocrático, todos, absolutamente todos. Es decir, no hay ningún país musulmán ni magrebí, o sea, ni magrebí, ni de Arabia, ni de la influencia musulmana que no sea de un modo o de otro una teocracia. Y una democracia, las hay algunas, pero son democracias muy deficientes, como en Algeria, como puede ser, estoy pensando en Algeria básicamente, estoy pensando también en la misma Siria o en el mismo Irán, que hacen como, no sé, hacen como representaciones así de que la gente va a votar, pero, en fin, por encima de la gente siempre está algún clérigo o alguna fuerza teocrática, de una forma o de otra, aunque manden los generales como en Egipto, quiero decir, al final la religión es lo que manda, la gente pertenece antes que nada a esta religión y antes que nada se deben a la religión. O sea, una persona que nace en cualquiera de esos países es religioso desde su nacimiento porque sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la Silvia Echaurrondo y toda esta gente? Pues que yo veía que había un radicalismo brutal anti-israelí ya descarado, ¿no? Tanto del jovencito ese, cuyo nombre no recuerdo, como de ella, ¿no? Ella, además, hizo una entrevista a la embajadora me acuerdo, de Israel en Madrid, brutal, en la cual digamos, no la dejó ni hablar casi, y casi la insulta, ¿no? En directo, ¿no? Y yo decía, ¿de dónde le viene este odio? Yo pensaba que podía venir por el tema vasco, porque ese apellido tan vasco, ¿no? Yo pensaba, pues debe ser una tipa que en su día fue, de jovencita, fue como pro-etarra y probablemente votaba Bildu o parecido, y la inquina esa que tienen esta gente contra todo lo que vuela a Estados Unidos o a liberalismo o digamos, a libertad, etcétera, pues debe tener una inquina a Israel por ser el único país así un poquito más libre y un poquito más democrático, ¿no? Y como esta gente tienen ese rollo así radical y extremista, pues les gustan más los países como Irán, que son el sueño que ellos tendrían para establecer en el País Vasco, supongo, y tal.
y son una teocracia radical, extremista y además, pues eso, ¿no? Que no tienen nada de democrática, que supongo que... Entonces, claro, yo pensé, irían por ahí los tiros, será una especie de Bildu de Terra de estas que odia a Israel por el hecho de ser Bildu de Terra. Pero luego resulta que voy escarbando un poquito, y escarbo un poco, y me encuentro con lo siguiente. Claro, me encuentro con lo que desvela todo. He tenido que escarbar mucho en la red, ¿eh? O sea, eso no está en ningún medio normal tipo El País o La Vanguardia. No, he tenido que ir a un medio que luego he comprobado, he hecho mis comprobaciones para ver si este medio lo que me decía era verdad, y es totalmente cierto, que la tal Silvia Ichaurrondo está casada con un tal Farouk Ginawi. Claro, con ese nombre podéis imaginar de dónde es, ¿no? Evidentemente es un tipo tunecino, de Túnez. En teoría, estuvo hasta encerrado por comunista en Túnez, ¿vale? Lo que os digo siempre, el maquillaje, ¿vale? Pero claro, es tunecino, es musulmán, y evidentemente ya podéis imaginar que con ese perfil muy pro-israelí y pro-sionista no es, ¿vale? Y entonces me imagino que la Silvia ha debido mamar anti-israelismo desde que está casado con él, y todo lo que va diciendo Hamás y claro, se lo debe creer a pies juntillas, y claro, tiene un odio brutal a Israel, claro, pero un odio brutal, o sea, es algo alucinante, ¿no? Entonces, claro, y me imagino que coge colaboradores que al menos, si no llegan al nivel de odio que tiene ella, al menos estén en contra de Israel para poder lavar bien el cerebro a la opinión pública española que los escucha, que espero que sean pocos, y hacerles ver que Israel es malo, malísimo, y todos los demás son buenos, buenísimos, claro. Entonces, claro, y después ya me di cuenta, claro, dónde venía la cosa, ¿no? Digo, hostia, es que claro, todo se explicó de repente, ¿no? Y el tal Farouk, evidentemente, cuando escarbas un poco, en el mismo artículo lo dicen, es un artículo que está publicado en Escudo Digital, es donde lo he encontrado yo. Escudo Digital, por si alguno quería decir. Y dice así, pues eso, ¿no? Y dice muchas cosas muy interesantes sobre el tipo. Y realmente, pues, no sé, os puedo leer alguna cosilla por si no queréis ir hasta ahí. Pero es de, por ejemplo, a pesar de que él dice que es secular y que es panarabista, socialista, etcétera, pero resulta que va y nace ni más ni menos que en Kairouan, que es una de las ciudades más importantes para el Islam, justamente, donde ir 7 veces a Kairouan equivale a ir a la Meca para un musulmán. Es decir, o sea que es la 4ª ciudad del mundo más importante para el Islam, ¿no? Lo cual ya dices tú, bueno, vale, por muy panarabista, por muy comunista que sea, el haber nacido ya en una ciudad tan faro del Islam, te debe de dejar alguna imprenta seguro, vamos. Luego resulta que era miembro del Comité Central PPDU hasta el 2017. Luego resulta que bueno, que tiene relaciones con toda esta gente, pero resulta que claro, en 2013, exactamente en noviembre de 2013, los amigos estadounidenses, que no se pierden una, donde está la palabra comunista, ya le habían hecho un montón de preciosas fotos sobre Loja, Sao Paulo, donde el presidente nacional del PC de Brasil, Renato Ravelo, animaba nuevas ofensivas del comunismo aprovechando la crisis capitalista. Ali Farouk se pudo fotografiar con compañeros tan inocentes procedentes del Partido Laborista de Corea del Norte, Pak Kun Wang, del Partido Comunista de Colombia, Pietro Alarcón, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Marvin Ortega, del Partido Comunista del Líbano, Caleb Mahasen, del Partido Comunista de la Federación Rusa, Rashkin Valeri, y del Partido Socialista Unido de Venezuela, Marelis Pérez, quien se autodefine como chavista radical. O sea, digamos, sea por un lado o sea por el otro, yo veo conexiones aquí varias, y todas nefastas. Es decir, o hay conexión de verdad con lo más extremo del comunismo o del neocomunismo y de toda esta cosa, o sea, vínculos con Venezuela, claramente, etcétera. Y por lo tanto, la conexión Bildu-Terra se vuelve a animar. Y Ichaurrondo esta, pues evidentemente, con sus propios orígenes y sus propias cosas que habrá vivido de pequeña, que estoy seguro que se ha criado en un ambiente más bien pro-nacionalista vasco y anti-español,
y por lo tanto pro-palestino y por lo tanto pro no sé qué y por lo tanto pro no sé cuánta, le faltaba casarse con este, que resulta que es un... Porque esta gente siempre lo es, he conocido a muchos, al final siempre son algo islamistas a pesar de ser comunistas, quiero decir. Es que no lo puedes, si tú naces en esos países no lo puedes vivir, o sea, no lo puedes, es imposible, tú no puedes no ser musulmán, es imposible, te lo inculcan tanto y estás tan embebido de esto que no lo puedes ser. No puedes no ser, porque son países donde no se permite no serlo, es decir, no puedes no serlo. De una forma, con un grado o con otro, lo tienes que ser. Entonces, luego puedes ser no practicante, que probablemente a lo mejor él no lo es, si es de verdad comunista, pero lo eres, ¿vale? Igual que aquí, por mucho que digas que eres ateo, etcétera, no puedes no ser judeo-cristiano en tu forma de ser. Es que es imposible, ¿vale? Para que me entendáis, para que veáis que lo digo en todos los sitios que nazcas del mundo, te impregnas de tu bagaje cultural. Es que es imposible que te deshagas del todo, ¿vale? Así que lo mires por donde lo mires, todo queda explicado, claro. El odio este tan visceral de la Silvia Echaurrondo a Israel queda totalmente explicado por sus relaciones, evidentemente, por su marido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya ves claramente que hay extremismo, hay radicalismo y por lo tanto hay odio auténtico de la tal Silvia Echaurrondo a Israel, ¿no? Entonces, claro, con estos mimbres, pues imagínate, ¿no? Y como ella, ya sabéis que están todos los de Podemos, está buena parte de la CUP, de toda esta gente aquí en Cataluña, etcétera. Y luego, pues en el resto de España, pues podemitas tipo Iglesias, tipo su mujer o su mujer, etcétera, etcétera, pues ya sabéis de qué palo van, ¿no? Entonces, el anti-israelismo y el pro-palestinismo es muy publicitado aquí en España y tiene muchos adeptos, ¿no? Yo no diría que la mayoría, porque hay un contraste también, curiosamente, la extrema derecha española es muy pro-israelí. Digo curiosamente porque ya sabéis que los más antisionistas, los más anti-israelitas, los más antijudíos, históricamente siempre ha sido la derecha conservadora, por sus vínculos con la Iglesia Católica. Pero extrañamente, digamos, son muy pro-sionistas. No sé si pro-judíos, pero pro-sionistas sí. Supongo que porque o sea, el enemigo de mis enemigos, ¿no? Pues es mi amigo, ¿no? Supongo que van por ahí los tiros, pero el caso es que, digamos, si tú eres de extrema derecha o de derecha en España, normalmente vas a ser bastante pro-israelí. Así que ni mucho menos es el 100% de la población que está pro-palestina, pero sí que hay un porcentaje muy alto de gente porque se creen, como siempre ligan con la guerra civil española, se creen que de verdad los palestinos, toda esta gente son comunistas. Y son, cuando gritan Alá Akbar cada vez que matan y cuando dicen no sé qué de Al-Aqsa cada vez que lanzan un ataque. Es decir, siempre lo ligan a la religión. Es decir, siempre es o conquistar Jerusalén o digamos que matan por Dios, o sea, por Alá. Es decir, no sé dónde está el grito de por mi tierra o por mi, como gritaría un verdadero comunista, ¿no? O por la unión o por, yo qué sé, o por lo que sea. Pero nunca gritaría un verdadero comunista ni por Dios ni por mi mezquita. O sea, no sé cómo decirte. O sea, un comunista de verdad, europeo, jamás va a una guerra gritando por Jesucristo, por Dios, por el Vaticano. O sea, reconquistar el Vaticano o alguna chorrada de estas. O reconquistar Jerusalén, porque también es lícito para un católico o un cristiano poder gritar esto, ¿no? Así que realmente, o sería lícito. Así que realmente ya vemos de qué palo va toda esta gente, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Yo ya lo tenía bastante claro, pero claro, ahora ya lo tengo clarinete del todo, ¿no? Con la Silvia Echaurrondo esta. Y en cuanto a las predicciones, etcétera, bueno, a ver, es que hay que ver un poco cómo va a reaccionar ahora Israel, etcétera, pero está claro que vamos hacia una guerra regional, yo lo tengo clarísimo. Lo tenía claro desde hace mucho tiempo, lo que escucháis en mis podcasts ya veis que Israel se ha hartado, simplemente tiene justamente una combinación de gobierno que le va perfecto para hartarse. Y quiere acabar con las amenazas, al menos me imagino que saben, no son tan tontos como para creer que van a acabar para siempre con las amenazas, pero sí que pueden tener el optimismo y la esperanza de acabar para unos cuantos años, o incluso con un poquito de suerte décadas, reducir las amenazas para poder pues, sobrevivir como Estado-nación, simplemente, ¿no? Y mientras sobreviven, pues a ver si consiguen pacificar un poco toda la región y hacerse aliados fuertes
como Arabia Saudita, como países así realmente musulmanes, pero digamos con intereses además, al menos para poder ser más moderados, ¿no? Que tengan un claro interés en poder ser moderados, al menos de cara a Israel, aunque no le declaren amor eterno ni nada por el estilo, pero por lo menos una cierta moderación, hacer negocios con ellos y quién sabe con los pasos de las décadas, etcétera, sí poder ser un país más, Israel de Oriente Medio, aceptado, etcétera, con el tamaño que consideren necesario ellos o que consigan conquistarse, como han hecho todos los demás países del mundo que existen actualmente. No hay ningún país que no se haya creado con sangre y fuego, no hay ningún país que no haya homogeneizado su población y no hay ningún país que no haya expulsado a minorías que le podían llegar a dividir el país. O sea, es decir, Israel en ese aspecto no está haciendo nada que no hayan hecho, que no se haya hecho en Francia, que no se haya hecho en Inglaterra, que no se haya hecho en cualquier país, en Estados Unidos mismos, Canadá, etc, etc, etc. Así que todo lo demás son hipocresías, gente falsa, etcétera, que simplemente, pues por la razón que sea, por radicalismo, por creencia religiosa, por cada uno por sus movidas, pues no quieren que Israel exista, ¿no? Simplemente porque no se explica de otra manera, porque de otra forma uno es frío y racional y dice, bueno, pues Israel está haciendo como han hecho todos los países, intentar sobrevivir, intentar ampliarse lo máximo posible, homogenizarse lo máximo posible y sobrevivir, simplemente, ¿no? Así que no, en ese aspecto no hay duda, por lo menos yo no albergo ninguna duda. Hacen lo que tienen que hacer. Y los demás también, cuidado, queriendo destruirla o queriendo reducirla a la mínima expresión. Cada uno hace su trabajo, que gane el mejor, que quieras que te diga, tampoco se puede decir de otra manera. Y si uno quiere ser sincero y realista, es la única análisis sincero y realista que puedes hacer. Quiero decir, no puedes estar a favor de unos ni de otros, porque entonces si a la que te metes a favor de uno, que es la destrucción total del otro. Por lo tanto, si no te va ni te viene, si no eres de ahí, como es el caso, tampoco te tienes que poner ni a 100% para uno ni a 100% para el otro, entiendo. Puedes tener tus simpatías, tus filias, eso sí, pero lo correcto siendo español es que gane el mejor. Y ya está, o sea, quiero decir, no te puedes empezar a... y luego puedes tener tu filia. Yo, por ejemplo, reconozco que tengo una filia más israelí, está claro. Pero la filia no quiere decir que quiero que ganen y aplasten los demás. Quiere decir, pues, que bueno, pues que me hace más gracia pues un estado como Israel que un estado como Siria, o como, yo qué sé, o como Irak, o como Irán. Quiero decir, a mí me hace más gracia un estado que intenta no ser teocrático, a pesar de que tiene fuerzas teocráticas dentro de su seno, como igual que las tenemos nosotros, cuidado, que si a los curas les das un poquito de mecha, vuelven a lo suyo, a intentar mandar. Quiero decir, a intentar mandar en el gobierno, o sea, a intentar tener su voz y voto, ¿no? No hace tanto éramos una teocracia también nacional católica, cuidado. O sea, que no vayamos por ahí ahora sacando pecho. Yo prefiero un país que intenta al menos no ser teocrático, que un país ya teocrático, ¿qué quieres que te diga? Es así, no porque sean musulmanes, si fueran budistas también. Quiero decir, si fuera Irán una teocracia budista, igual de agresiva que lo es ahora siendo musulmana, pues estaría en contra de ellos también. O sea, es así de simple. O sea, así de claro lo digo. Quiero decir, no es un problema de religión, sino que es un problema de concepción del Estado-Nación. Yo no concibo un Estado-Nación a esas alturas teocrático, donde mande la religión y la superstición. Yo prefiero un Estado-Nación laico. Punto. Israel lo es, Irán no. Pues yo tengo mi filia por Israel. Y si gana Israel, pues estaré más contento. No lo voy a ocultar. Pero evidentemente eso no quiere decir que no tenga una cierta neutralidad luego. Es decir, que luego, evidentemente, siendo frío, pues bueno, pues, como español o como europeo, pues soy bastante neutro en realidad, ¿vale? Luego, pues si me pides mi opinión y dónde está mi filia o dónde está pues te la digo claramente, ¿no? Pero vamos, yo creo que una cosa no quita la otra, no es contradictoria con la otra. Se puede defender las dos posturas sin miedo a entrar en una contradicción flagrante. Tú puedes tener una filia por una cosa, pero eso no quiere decir que estés al 100% y todo el día pensando en esta cosa. Quiere decir que tienes tu filia. O sea, bueno, has cogido un poco de partido, ¿no? Pero además, con frialdad y por una razón muy clara. Luego hay gente que se dice comunista,
que se dicen de izquierda, de tal y cual, como puede ser, por ejemplo, el Pablo Iglesias, y que tienen su filia para Palestina. Eso sí que es contradictorio, porque te contradices con tus creencias íntimas o con las supuestas creencias íntimas que tienes. Si eres una persona comunista, por lo tanto laico, y por lo tanto no crees en las teocracias y estás a favor de una teocracia, explícame a mí cómo se come esto, ¿vale? Yo soy una persona laica y por lo tanto voy a favor de un gobierno laico, como es Israel, punto. O sea, eso sí que no entro en contradicciones. Quiero decir, luego, pues sí, la neutralidad, ¿en qué sentido? Hombre, que yo jamás iría a luchar, por ejemplo, como español. No iría a ofrecerme de soldado, no sé. En eso quiero decir que reside en la neutralidad, que no soy un fanático pro-israelí, pero evidentemente prefiero que gane Israel, en todos los sentidos, ¿no? Luego puede haber incluso razones personales, pero bueno, esto ya entra en otra esfera que tampoco en un podcast como este pues no entraría, no me entra a mí tampoco el explicarlo, ¿no? Pero en el caso de Ichaurrondo pues lo mismo, un mar de contradicciones inservibles, porque ya hay una contradicción ya en la nuez, es decir, ya en la esencia. Es decir, si tú te consideras laica, te consideras de izquierda, tal y cual, no, es que no puedes dar ni un trozo de pan al que no lo es. Es decir, porque es que está en contradicción con la esencia profunda de tus creencias, en teoría. Entonces, una de dos, o es mentira, tus creencias son mentiras, es decir, no tienen nada que ver, es una mentira, es una pantomima, o realmente eres una persona contradictoria de verdad, que realmente no tienes claras tus prioridades de la vida, es que no hay otra. No tienes claras tus creencias. Pues nada, vamos a dejarlo aquí y os emplazo al próximo podcast. Un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima. Chao, chao.